Dios les bendiga, mi nombre es Roberto Solís. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este su canal de Donde Dice la Biblia. En estos minutos queremos compartir con ustedes y tratar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con nuestros nombres en el libro de la vida. No se vaya, quédese con nosotros, comenzamos. Se ha dicho que para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase, acepta a Jesucristo y tu nombre será escrito en el libro de la vida? Probablemente lo ha escuchado muchas veces, pero ¿es esto en realidad algo que la Biblia enseña? Y si lo enseña, ¿dónde dice la Biblia? La verdad es que en la Biblia no hay tal versículo, sino que hemos asumido que esto es lo que quiere decir la Biblia. Tal vez alguien de renombre lo dijo alguna vez y lo hemos venido repitiendo y lo hemos aceptado sin tener versículos que lo apoyen literalmente. Allá en Apocalipsis 20, versículo 15 nos dice la palabra de Dios, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado, fue lanzado al lago de fuego. Claramente la palabra de Dios nos dice que para evitar ser lanzados al lago de fuego, nuestro nombre debe de estar escrito en el libro de la vida y de esto no hay duda. Pero si esto es verdad, que para que mi nombre sea escrito, el requisito es aceptar a Jesucristo como mi Salvador, surge una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos niños, con aquellos bebés que han muerto, que han fallecido a una edad temprana, o aquellos que con una discapacidad en sus vidas se les impide entender el Evangelio? ¿Qué va a pasar con todos aquellos niños que no alcanzaron una conciencia de pecado, que no pudieron distinguir entre el bien y el mal, que nunca pudieron discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Niños que murieron sin aceptar a Jesucristo o conocer a Jesucristo. Sí, sí, en verdad que para que mi nombre sea escrito, yo debo aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Será que todos estos niños están en un lugar de tormento? ¿Será que al final serán ellos lanzados al lago de fuego porque no aceptaron a Jesucristo y sus nombres no fueron escritos? Si esto fuera así, yo creo que no sería justo de parte de Dios, y sabemos que Dios no obra en injusticia. Jesucristo nos dice allá en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si el reino de los cielos es de los niños, esto me enseña a mí que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando un niño muere, automáticamente va a la presencia de Dios, porque aunque nació con pecado, muere en un estado de inocencia. El Señor le dice a Jonás cuando estaba enojado por la calabacera, allá en Jonás 4:11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Obviamente que no se estaba refiriendo a los adultos, sino que se estaba refiriendo a niños inocentes que no sabían discernir entre el bien y el mal. Tenemos también la historia del rey David cuando le nace un hijo con aquella mujer Betsabé y Dios le castiga quitándole a su hijo después de 7 días de nacido. Y esta historia la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, y nos dice de esta manera: y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? El rey David dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía a dónde iría su alma después de su muerte, y sabía también a dónde iría el alma de su hijo cuando él murió. Ahora déjeme abrir un paréntesis aquí. En el Antiguo Testamento, por cuanto Cristo no había aún pagado por los pecados, las personas que morían creyendo en la promesa de Dios de mandar a su Hijo para salvarles no iban a la presencia de Dios, sino que iban a este lugar llamado el seno de Abraham.
Los creyentes iban a este lugar y los no creyentes iban al Hades, a donde fue aquel rico. En Lucas 16:19 tenemos la historia. Este lugar estaba en el corazón de la tierra y había una gran cima que lo separaba. El seno de Abraham también es conocido como el Seol, y Jesucristo en sus últimos momentos lo llamó el paraíso. Mismo lugar del cual Jonás clamó a Dios diciendo en el capítulo 2 de Jonás, él dijo: desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Ahora, después de la muerte de Jesús, Jesucristo va a este lugar donde pasa 3 días y 3 noches y los liberta de ahí para llevarlos a la presencia de Dios Padre. Por eso nos dice la palabra de Dios que Él llevó cautiva la cautividad. Pero bueno, dejemos este tema para otro estudio que también será un estudio interesante para compartir. Y aquí cerramos el paréntesis. El punto aquí es que David sabía que su alma iría al mismo lugar que su bebé estaba yendo. Entonces, si todos los niños tienen sus nombres en el libro de la vida, esto quiere decir que todos nosotros estamos escritos en el libro de la vida porque una vez fuimos niños. La verdad es que todo aquel que ha llegado a una madurez y conoce entre el bien y el mal, discierne entre su mano derecha y su mano izquierda, su nombre en el libro de la vida está en peligro. Y es ahí donde entra la necesidad de reconocer nuestro pecado, donde nosotros tenemos que ver la necesidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestro nombre no es escrito cuando aceptamos a Jesucristo. Esto no lo encontramos en ningún versículo en la Biblia. Y si lo encuentra, por favor, hágamelo saber dónde está. Posiblemente encontremos versículos que le lleven a pensar que no todos están escritos, versículos que los calvinistas usan para malinterpretar la escritura, como Apocalipsis 13:8, donde nos dice de los moradores de la tierra que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. También usan Apocalipsis 17:8, donde dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Versículos muy convenientes para aquellos que tienen una posición calvinista y creen que Dios creó a algunos para perdición y a otros para salvación. Pero antes de explicar y entender estos versículos, déjenme probarle primeramente por medio de la Biblia que todo ser viviente está registrado en el libro de la vida, sea creyente o no sea creyente. Y el primer pasaje que quiero que vea conmigo es en Éxodo 32. Tenemos la historia del pueblo de Israel. Habían pecado gravemente contra el Señor al hacerse dioses de oro para adorarlos. Y dice Éxodo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué es lo que lleva a una persona a adorar dioses falsos si no es la incredulidad? Moisés aquí se pone en medio de el pueblo y Dios, y le dice: Dios, perdónalos, si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Dios le responde a Moisés y le dice: no, Moisés, al que pecare contra mí, a ese yo borraré. Aquí podemos ver el pecado imperdonable. El único pecado que Dios no va a perdonar al hombre es la incredulidad, el no confiar en Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz, el no creer que es suficiente y que nos puede salvar. En Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y nos dice la razón: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, lo que hay que notar aquí es que en esta historia del pueblo de Israel es que aunque aún no habían puesto su confianza en Dios, sus nombres estaban registrados en el libro de la vida y en peligro de ser borrados. En Salmo 69 también tenemos otro pasaje profético del sufrimiento de Jesús y de aquellos que le entregaron. Vaya conmigo a Salmo 69, mire cómo dice el versículo 21 al 28. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
Haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí está hablando de todos aquellos que se burlaron, de todos aquellos que le golpearon, de los religiosos que le entregaron. El Salmo habla de ellos diciendo, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Dice, y sean raídos, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Claramente podemos ver que los nombres de todos aquellos que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, sus nombres también estaban registrados en el libro de la vida y en peligro de ser borrados por causa de su incredulidad. Gran mayoría de ellos, los que no creyeron, no se encontrarán escritos en el libro de la vida porque fueron borrados. La Biblia enseña que aceptar a Jesús no es para que tu nombre sea escrito, sino para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro nombre es asegurado para siempre. Allá en Apocalipsis capítulo 3 vemos tres promesas que se cumplen cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador. Apocalipsis 3:5 nos dice de esta manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo es uno de los más malinterpretados por aquellos que creen en una salvación por Cristo más obras. Lo usan para decir que una vez que tu nombre es escrito, puede ser borrado si no vences la tentación, si no superas las pruebas de la vida, si no vences los vicios, si no permaneces hasta el fin, si no permaneces fiel en el Evangelio, y vienen a depender de ellos mismos para vencer y ser salvos, y la obra de Cristo es hecha a un lado, como si le faltara algo a la obra de redención de Cristo, cuando en realidad este versículo es uno de los versículos que prueban con claridad que todos los nombres están escritos en el libro de la vida. Y la confusión está en no entender de quién está hablando cuando dice el que venciere. Una cosa que hay que entender es que la Biblia se interpreta sola. A pesar de que fueron hombres quienes escribieron en diferentes tiempos y edades, la Biblia tiene un solo autor y ese autor es Dios. Por tanto, Dios no puede contradecirse. Entonces, ¿quién es un vencedor? Y esta pregunta la responde la misma persona que escribió Apocalipsis, ahí en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, nos dice de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y luego dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces podemos ver claramente quién es aquel que es un vencedor. Es alguien que ha puesto su confianza en Jesucristo como Salvador. Nos convertimos en vencedores, no sobre la base de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, sino sobre la base de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. En Cristo somos más que vencedores, dice su palabra. Apocalipsis 3:5 está dirigido a los que han nacido de Dios, a los que han confiado en Jesucristo como su Salvador, a los que han vencido al mundo por la fe. La primera promesa que miramos en Apocalipsis 3:5 que se hace al que venciere por medio de la fe es que él o ella será vestido con vestiduras blancas. Esto es una imagen de la justicia de Dios que se requiere para la salvación. Allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21, nos dice: porque Él lo hizo pecado por nosotros, el cual no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Jesucristo intercambió lugares con nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo para poder darnos su justicia. Y esto podemos verlo
descrito en el Antiguo Testamento como un vestido de salvación o un manto de justicia. Allá en Isaías 61:10 nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Por lo tanto, la promesa es que cada persona que cree en Jesús es un vencedor y será vestido con vestiduras blancas que hablan de la justicia de Dios. Y la segunda promesa a una persona que ha creído y que ha vencido por la fe es que no borrará su nombre del libro de la vida. Yo creo firmemente que tanto como en Éxodo 32 y en Salmo 69, en Apocalipsis 3, la Biblia enseña que todo hombre está escrito en el libro de la vida. Todos estamos escritos en el libro de la vida. Esto contrario a lo que se le ha enseñado a la mayoría de las personas. Cuando una persona muere en incredulidad por no haber confiado en Cristo como un Salvador, su nombre será borrado. El juicio final para los incrédulos que serán arrojados al lago de fuego, sus nombres no se encontrarán en el libro de la vida por causa de su incredulidad, por su rechazo al evangelio. Sus nombres fueron borrados. Una persona que vive en incredulidad está viviendo ya en un estado de condenación. Pero si esa persona pone su confianza en Jesucristo como Salvador antes de morir, Dios le promete no borrar su nombre del libro de la vida. Ahora, si esa persona muere en incredulidad, entonces en ese momento la ira de Dios cae sobre él y su nombre es borrado del libro de la vida. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La tercera promesa, si usted es un vencedor, es que Jesucristo promete confesar su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Ahora, no se nos dice mucho acerca de lo que pasa actualmente en el cielo, pero sí se nos dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que cambia su mente para confiar en Cristo. Por eso es que es urgente que se predique el evangelio. Las personas ni siquiera saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en peligros de ser borrados. Es nuestra responsabilidad advertirles. Ahora, vayamos a esos versículos que aparentemente contradicen lo que acabamos de ver. Y digo aparentemente porque no hay contradicción. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo no tanto contradice como lo va a hacer el capítulo 17, pero entender este versículo en el capítulo 13 nos va a ayudar a entender lo que nos dice en el capítulo 17 y el versículo 8. Ahora, lo que debemos notar aquí es que las últimas palabras del versículo que dice desde el principio del mundo no se está refiriendo a los moradores de la tierra, sino que se está refiriendo al libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto nos va a ayudar a entender el capítulo 17. Ahora recuerde que leímos en Mateo 19: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Obviamente los moradores de la tierra que está hablando aquí alguna vez fueron niños y en un punto en sus vidas pertenecieron al reino de los cielos. Lo que dice aquí es que no estaban escritos, y esta es la palabra que causa confusión. Recuerde que la palabra de Dios no puede contradecirse. Otra cosa que tenemos que entender es que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma y tenemos traducciones, y es posible que los traductores hubiesen cometido errores en traducir palabras o en añadir comas. En este caso, como el anterior, no solamente hay una falta de comas, sino un problema de traducción. Tal vez no tanto de traducción, podría ser algo cultural. Por ejemplo, para nosotros escribir no tiene mucha significancia. Podemos agarrar un lápiz, un papel y fácilmente escribir páginas y páginas, y si se equivoca usted simplemente lo desborra y lo vuelve a escribir y no hay problema. Pero en la cultura hebrea escribir no era cualquier cosa, no era de tomar un lápiz
o una pluma, sino era de tomar un cincel y un martillo para grabar palabras. Y claro que la manera de escribir fue evolucionando desde escribir en piedras hasta escribir en pergaminos, pero la idea era siempre grabar. Vea lo que dice Éxodo 32 y nos habla de los mandamientos que escribió Dios y podemos ver qué tipo de escritura era. Éxodo 32:16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En Jeremías 17, versículo 1 nos da una idea de lo que se usaba para escribir. Nos dice Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. La idea detrás de escribir se trataba de usar un cincel, de esculpir, de grabar. En tiempos antiguos no toda la gente escribía. Escribir era grabar y grabar no era algo fácil. Había personas dedicadas solo a esto que les llamaban los escribas. Aquí podemos ver algunos escritos en piedra y en arcilla. Entonces, creo yo, no lo dice la Biblia, pero por cuanto era un trabajo delicado, yo pienso que lo que hacían antes de grabar era anotar. Y una vez anotado, empezaban a grabar. ¿Por qué? Porque era algo que ya no podían borrar. Equivocarse no era de un simple borrar, sino volver a empezar. Y no solamente a volver a escribirlo, sino a buscar la piedra y alisarla como le pasó a Moisés después de quebrar los mandamientos. Equivocarse no era de un simple borrar, sino volver a empezar y no solo a escribir, sino a buscar la piedra y alisarla, como le pasó a Moisés después de quebrar los mandamientos. Cuando aceptamos a Jesús, nuestros nombres que ya están anotados son grabados y la promesa es que ya no serán borrados jamás. Ahora, la raíz primaria de la palabra escrito en hebreo es katab, que significa grabar. La palabra griega es grafo, del verbo primario grabar. Cuando el Señor le dice a los discípulos en Lucas 10:20, les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que el Señor les está diciendo es que se gozaran de que sus nombres estaban grabados. En otras palabras, asegurados en los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la promesa de que sus nombres no serían borrados. Entonces, Apocalipsis 13 no es que sus nombres no estaban registrados, simplemente no estaban grabados, no estaban asegurados en el libro de la vida. Ahora vayamos a Apocalipsis 17 y eso se vuelve más interesante. Apocalipsis 17:8 nos dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En el estudio anterior hablamos en cuanto a usar el principio de la ley de testigos, en no tomar en cuenta un solo testigo, como nos habla en Deuteronomio 19. Pero recuerde, solamente estamos usando el principio. Ahora tenemos evidencia de sobra para creer que todos estamos escritos en el libro de la vida. Y aquí tenemos a un testigo que dice que no es cierto. Entonces necesitamos ver cuál es y dónde está el problema aquí. En este versículo tenemos los mismos problemas que en el capítulo 13, pero vemos otro problema que tiene que ver con un orden de palabras. Por alguna razón, la versión 1960 lo copió de esta manera al decir desde la fundación del mundo, dándole el enfoque a los moradores de la tierra, cuando en realidad de quien está hablando aquí es del libro de la vida, que es desde la fundación del mundo, como no lo dice en el capítulo 13. Ahora, las versiones más antiguas, como la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro y la Biblia 1909, Reina Valera, nos lo pone de diferente manera. Apocalipsis 17:8 nos dice, los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo.
La 1602 nos lo dice de la misma manera. La 1909 nos lo dice de la misma manera. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. La verdad aquí es que este versículo debería estar escrito en el mismo orden que el capítulo 13 y también como lo registran las versiones más antiguas. No sabemos por qué la 60 lo tradujo de esta manera, pero podemos ver que en las primeras traducciones no fue así. Entonces, al entender cuál es la raíz primaria de la palabra escrito, podemos entender claramente cómo no hay contradicción en su palabra. Ahora también hablamos de una falta de coma. Bueno, en realidad la Biblia le sobran comas. Originalmente la Biblia no tenía comas, no tenía puntuaciones, no tenía capítulos, no tenía versículos. La coma fue añadida, si no me equivoco, 1500 años después de Cristo. Ahora, si Dios es el autor de la Biblia, ¿acaso se le olvidó a Dios agregar capítulos y versículos? ¿Acaso se le pasó a Dios poner comas y puntuaciones en la Biblia? Y si Dios intencionalmente dictó la Biblia de esta manera, ¿quién es el hombre para hacer modificaciones a su palabra? Siempre que el hombre quiere ayudar a Dios, termina haciendo las cosas peores. Y yo creo que la intención de no tener capítulos y versículos era para que el hombre fuera forzado a leer el libro y entender su contexto. Si usted toma un libro secular sobre un tema, regularmente usted va a ver que ese libro no tiene capítulos, no tiene versículos. Y cuando usted, aquí tenemos un libro secular, no tiene capítulos, no tiene versículos. Hay algunos que lo tienen, pero usted en su mayoría no lo va a ver en libros seculares. Pero cuando usted quiere leer un libro, usted no empieza a leerlo desde la mitad de las páginas, o no empieza a agarrar cualquier párrafo y empezar a leer y solamente por leer unas cuantas líneas usted ya sabe lo que está tratando este libro. Usted debe empezar desde el principio para saber lo que quiere decir el libro. De otra manera, usted se va a confundir y no va a saber de qué está tratando este libro. O si usted recibe una carta por correo, me imagino que usted recibe cartas por correo. Y cuando usted abre esas cartas, usted no empieza a leerlas desde la mitad o al final de esa carta. Usted no, lo que usted hace es empezar a leerla desde el principio. ¿Por qué? Porque usted quiere saber qué es lo que le quieren decir con esa carta. Pero con la Biblia no lo hacemos así. Con la Biblia, ¿verdad? La agarramos en cualquier libro y empezamos a leer desde la mitad de los libros. Y la razón por la cual muchas veces no entendemos la Biblia es porque lo hacemos de esta manera. Agarramos los libros de la Biblia y empezamos a leerlos desde la mitad y terminamos malinterpretando la Biblia, diciendo cosas que la Biblia no dice. Leemos las cartas del Nuevo Testamento y las empezamos a leer desde la mitad y nos perdemos el contexto. Para entender un libro necesitamos su contexto. Para entender el Nuevo Testamento, para entender el Nuevo Testamento necesitamos entender el contexto del Antiguo Testamento, porque es que muchas veces no entendemos lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque empezamos a leer desde la mitad y no leemos el Antiguo Testamento. Hay iglesias que literalmente han desechado el Antiguo Testamento y solamente enseñan el Nuevo Testamento porque se ha dicho que vivimos en una era nueva testamentaria y en el tiempo de la gracia. Pero muchas veces nomás lo que les conviene agarran del Antiguo Testamento. Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando él dijo esto, el Nuevo Testamento aún ni existía. Ahora, volviendo al texto, es increíble lo que una coma puede hacer y cuán importante es siempre buscar en las versiones más antiguas. Ahora veamos lo que dice la 1960 y vamos a escribirlo aquí en el pizarrón. La Reina Valera 1960 da a entender que para algunos ni siquiera hay oportunidad de salvación.
Esto es uno de los versículos que a los calvinistas les gusta usar para decir que Dios ha designado a algunos para la condenación eterna y a otros para la salvación eterna. Pero si esto fuera verdad, no sé para qué Dios está esperando a que todos procedan al arrepentimiento cuando Él mismo dice que Él no quiere que ninguno perezca. Oh, no, pastor, es que Dios ya sabía que que ellos no iban a creer, por eso no estaban escritos. Sí, no hay duda de que Dios sepa quién va a creer y quién no va a creer, pero Dios le da la oportunidad a todos de venir a Él y por eso todos están escritos en el libro de la vida. Esto es lo que nos dice la 1960. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Ahora, vayamos al mismo capítulo, Apocalipsis 17:8, pero de la versión 1909. ¿Okay? Ahora, aquí no tenemos ninguna coma, no tenemos ninguna puntuación, y así era como originalmente se había escrito la Biblia. El lector tenía que hacer su tarea y el lector tenía que entender el contexto para hacer sus pausas y poder entender de acuerdo al contexto. Ahora, la 1909 nos dice de esta manera: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Las palabras desde la fundación del mundo, al igual que el capítulo 13, no se está refiriendo a los moradores de la tierra, sino que se está refiriendo al libro de la vida que es desde la fundación del mundo. Recuerde, originalmente la Biblia, le repito, no tenía puntos, no tenía comas. El lector tenía que entender el contexto para saber dónde tenía él que hacer una pausa. Ahora es interesante que la Biblia del oso hace un paréntesis, pone una coma aquí y hace también un paréntesis y lo termina hasta acá. Lo termina aquí. Amén. Ahora, si le vamos a poner una coma o un paréntesis, de acuerdo a lo que hemos visto en la Biblia, yo creo que para poderlo entender como lo hemos visto en la Biblia, yo creo que el paréntesis o la coma debería ir aquí y el paréntesis debería ser esto para poder entender que desde la fundación del mundo se está refiriendo al libro de la vida y no a los moradores de la tierra. Ahora, los moradores de la tierra que está hablando aquí posiblemente aún ni existan. Acuérdense, estamos hablando del final de los tiempos. Posiblemente existan, no sé, a lo mejor no, ¿verdad? Pero sabemos que estos no son desde la fundación del mundo, pero lo que sí es desde la fundación del mundo es el libro de la vida. Entonces la Biblia es clara, todo hombre está en el libro de la vida, pero no todos están grabados. En la Biblia no hay contradicción, solamente hay malinterpretación. Si usted muere hoy sin haber reconocido que es pecador, sin ver la necesidad de un Salvador, su nombre será borrado. Y al final, por cuanto su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida, usted será lanzado al lago de fuego. Pero si usted reconoce que es pecador y reconoce su necesidad de un Salvador y acepta a Jesucristo como tal, pone su confianza en ese sacrificio que él hizo por usted en la cruz, tomando su lugar, pagando su condena de pecado, su nombre recibirá la promesa. Usted será vestido de la justicia de Cristo y por eso es que su nombre quedará grabado para siempre en el libro de la vida. Yo creo que en vez de predicar, acepta a Jesucristo para que tu nombre sea escrito, deberíamos predicar lo que la Biblia enseña, acepta a Jesucristo para que tu nombre no sea borrado, para que tu nombre sea grabado, sea asegurado en el libro de la vida. Dios les bendiga, esperamos que este estudio les haya sido de grande bendición. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.